Aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la última sesión de nuestra competencia de cultura física. Recordarles las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Vamos a mirar el cronograma de actividades. Según el cronograma, tenemos para esta semana una evidencia que es un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Inició ayer, 6 de octubre, y finaliza este 12 de octubre del 2025. Recordarles, muchachos, que algunos todavía deben evidencias como la del foro temático, la infografía y la ficha antropométrica. Yo ahora les voy a enviar el segundo llamado de atención para aquellos que no han enviado sus evidencias. Recuerden que en la última sesión les dije que teníamos plazo hasta este domingo 5 de octubre. El 12, o sea, este domingo 12 de octubre ya finaliza la competencia, entonces pues por eso que los invito a que se pongan al día, especialmente aquellos, por ejemplo, que no han participado ni en el foro. Entonces hasta el 12 de octubre tienen plazo para que se pongan al día, muchachos. Antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a hacer un recorrido acá por la plataforma. Sayuna, yo estoy en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Recuerden que estamos en la fase 2 de planeación, en la actividad de proyecto número 2, y el material de formación es actividad física y hábitos de vida saludable. Y el resultado de aprendizaje que ustedes van a alcanzar con el envío de esta evidencia es implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva. Ese es el cuarto resultado de aprendizaje. Vamos a ir a la guía de aprendizaje y luego explicamos el material de formación y el tema. Dentro de la guía número 2 tenemos, vamos a filtrar acá por folleto de lesiones. Aquí tenemos nuestra actividad de aprendizaje, que es la GA2, 230-10-15-07 A4, identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. Deben hacer la lectura de esta guía, que para un buen desempeño en el puesto de trabajo es muy importante identificar los elementos que se utilizan en mi entorno para el desempeño del área ocupacional y verificar que cumplan con los estándares de calidad y ergonomía requeridos para dicha operación, ya que esto puede hacer que disminuya o aumente mi rendimiento o productividad, además de evitar enfermedades profesionales producidas por el trabajo repetitivo. El tema central va a ser la ergonomía, que como les decía en la primera sesión, hace parte de o es un área de la seguridad y salud en el trabajo, que esa disciplina se encarga de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Aquí en la guía aparece todavía enfermedades profesionales, pero esta definición está derogada por la ley 1562 del 2012, donde ya no se habla más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo, y no hablamos más de enfermedades profesionales, sino de enfermedades laborales. En el artículo 4 está esa definición de qué es una enfermedad laboral, que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, aquí nos dice la guía que es importante que se cumplan unos estándares de calidad y de ergonomía en el puesto de trabajo. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar, como la silla ergonómica, el análisis del puesto de trabajo, todo para evitar enfermedades por síndromes musculoesqueléticos. ¿Listo? Por el tema de las posturas, esfuerzos, sobreesfuerzos y demás. La duración es de 12 horas. El material de formación es actividad física y hábitos de vida saludable, que es el mismo material que hemos estado manejando en esta competencia.
Está tema de ergonomía, ahorita lo socializamos. La evidencia, les decía que era un folleto de lesiones más comunes en el trabajo, vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Esta evidencia la pueden realizar en grupo, no hay ningún problema, pero recuerden que deben colocarle una portada y que en la portada estén los nombres de los integrantes del grupo y que cada uno pues debe enviar su evidencia desde su plataforma Sayuna. En ese folleto ustedes deben identificar cuáles son esas lesiones más comunes que se van presentando por el trabajo repetitivo, como las enfermedades del síndrome del túnel del carpo, que se da por el movimiento repetitivo de las manos, la epicondilitis, una inflamación que se da en el epicóndilo, en el codo, o la bursitis del hombro, que se da en toda la articulación, en la bursa, que todas las enfermedades terminadas en itis son inflamaciones, las diferentes tendinitis y demás. Eh, es importante tener en cuenta que el folleto habla de cuáles son las lesiones y también la importancia de realizar pausas activas, que al final de la presentación vamos a mirar unas pausas activas generales, porque si usted, digamos, ya tiene una presunción de una enfermedad laboral, como el síndrome del túnel del carpo, pues ya se deben buscar pausas activas específicas para ese tipo de enfermedad, para el tema de estiramientos y demás. Para dicha actividad debe elaborar la evidencia en la herramienta de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual. Aquí tenemos los lineamientos para la entrega del producto. Producto a entregar es ese folleto de las lesiones. El formato debe ser en PDF y la extensión es libre. Listo, una vez socializada la guía, vamos a socializar el material de formación. Entonces, en el tema de ergonomía, deben hacer la lectura de este material, de la higiene postural, de los tipos de ergonomía. Tenemos un primer anexo donde hay unas diapositivas sobre qué es la ergonomía. Ustedes deben hacer lectura de estas diapositivas. Aparece el subtema de ergonomía en el puesto de trabajo. Tienen que hacer la lectura. Y tenemos un último anexo sobre ergonomía para el puesto de trabajo. Aquí está el anexo que deben ustedes leer para poder realizar este folleto de lesiones más comunes y la importancia de las pausas activas. Bueno, una vez socializado el material, vamos al tema de aprendizaje. Entonces, como les decía, la ergonomía es un área de la seguridad y salud en el trabajo. Hace parte de esas 6 áreas. Tenemos primero la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Tenemos la medicina del trabajo, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral, que aquí en este caso también aplica todo el tema de exámenes médicos ocupacionales, que ustedes una vez terminen el técnico en asesoría comercial y se vayan a enfrentar a la vida laboral, se van a dar cuenta que toda empresa debe cumplir con el diseño y la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ese sistema de gestión van a encontrar una política que ustedes deben cumplir. La política en SST, también hay otras políticas como el uso obligatorio de elementos de protección personal, realización de exámenes médicos ocupacionales, la política para todo lo relacionado a la prevención de riesgos laborales, a los planes de emergencias, que hoy en día se conoce como el plan de prevención y prevención de ante emergencias. Entonces, ustedes van a ser parte de ese sistema. Y es por eso que antes de ser contratados, les deben realizar un examen médico ocupacional de ingreso, donde les toman unos exámenes clínicos o paraclínicos, que son unos exámenes de laboratorio. Los más comunes son el perfil lipídico, donde viene el nivel de triglicéridos y colesterol que usted tiene en la sangre, el examen de glicemia, las valoraciones complementarias como una visiometría para mirar su agudeza visual, una audiometría para mirar si tiene algún problema auditivo. Y por último, una valoración por parte de un médico ocupacional, que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo, que es la persona que va a determinar si usted es apto médicamente para desempeñarse en el cargo al que usted está aspirando. Porque este examen, como lo dice la resolución 2346 del 2007,
donde establece la obligatoriedad que tiene el empleador de realizar estos exámenes tanto de ingreso como periódicos y de retiro. Entonces, en esa resolución, el empleador tiene la obligación de realizar este examen y debe ser gratuito. En ningún momento se le debe cobrar al trabajador. ¿Por qué es importante estos exámenes? Para establecer un diagnóstico de su condición de salud. Y anualmente le deben volver a realizar los exámenes que ya le realizan, es un examen periódico para determinar que, digamos, sus condiciones de salud aún persisten. Y lo mismo cuando usted se retira del trabajo, pues le deben realizar un examen médico ocupacional de egreso o de retiro para determinar si usted, eh, si sus condiciones de salud con las que ingresó, pues son las mismas con las que salió. Y si de pronto aparece una presunción de alguna enfermedad como de las que vamos a hablar, como una epicondilitis, entonces el examen no es satisfactorio y se debe determinar el origen de la causa de esa enfermedad. Eh, esta disciplina de seguridad y salud en el trabajo se encarga de prevenir esas lesiones, que en este caso serían los accidentes de trabajo y las enfermedades, tanto de origen común, que son las que estudia la medicina preventiva, y de origen laboral, que se encarga de la medicina del trabajo. La higiene industrial y la seguridad industrial también hacen parte de la seguridad y salud en el trabajo, y la psicología ocupacional y el tema que tenemos hoy, que es la ergonomía, que es un área también de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué busca esta disciplina? Mantener la salud en el trabajo. Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece que una persona, o decir que una persona goza de un estado de salud es que goza del máximo estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de una enfermedad. O sea, a los biólogos anteriormente, por ejemplo, el concepto de salud lo hacían referencia solamente al tema físico. En cambio, ahora hablamos también de la salud mental, la salud social. Entonces, hoy en día, la persona debe tener el máximo estado de bienestar de los tres componentes, tanto de la parte física como mental y social. Y lo que busca la disciplina es mantener esa salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ya para entrar en materia, digamos, la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, herramientas y tareas. Por ejemplo, aquí tenemos una persona en una oficina, un escritorio. Entonces, este es su puesto de trabajo. Entonces, se debe adaptar su puesto de trabajo a la persona, a sus condiciones, a sus medidas antropométricas. Por eso se hace un análisis de todo el puesto de trabajo. Entonces, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. También la ergonomía nosotros la podemos definir etimológicamente, a través de la etimología, que es la ciencia que estudia el origen y significado de todas las palabras. Entonces, las palabras o vienen del griego o vienen del latín. Y la ergonomía es una palabra que viene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa ley. O sea que es la ley o la ciencia del trabajo. Pero la ergonomía va más allá, es como una disciplina que se aplica ahora a todos los aspectos de la actividad humana con las máquinas, teniendo siempre una premisa que es adaptar la máquina al hombre y no el hombre a la máquina. Entonces, uno de los ejemplos más claros de la ergonomía en los puestos de trabajo es hablar de la silla ergonómica. En términos generales, una silla ergonómica es aquella que puede regularse según las características o las necesidades que tiene la persona, que tiene el trabajador, y se va a adaptar tanto a su fisionomía, todas sus medidas antropométricas, permitiendo una postura cómoda y saludable. La silla, bueno, acá adelante tenemos una imagen de una silla ergonómica, ahorita la vamos a socializar. La postura es la posición que el cuerpo adopta en el espacio mantenida por la contracción muscular. Entonces, la postura adecuada permite realizar tareas habituales, laborales y recreo deportivas de una manera segura, previniendo lesiones, dolores musculares y enfermedades, ya sean de origen común o de origen laboral. Recuerden que la ley 1562 del 2012 en el artículo 4 nos da la definición de enfermedad laboral para Colombia y hay una tabla de enfermedades laborales que está establecida en el decreto 1477 del 2014. Entonces, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST, que es la sigla de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el encargado, digamos, de establecer esa tabla de enfermedades laborales.
Entonces, si a usted le diagnostican una enfermedad y se encuentra en ese decreto, yo les voy a mostrar este decreto. ¿Por qué les voy a mostrar el decreto? Porque ustedes como van a hacer un folleto de enfermedades, de lesiones musculares, entonces vamos aquí al decreto 1477 del 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Nosotros vamos a ir donde están los peligros, los riesgos que generan enfermedades laborales, pero por movimientos repetitivos, por todo lo que tiene que ver con la ergonomía, digamos, al levantar cargas, al dejar cargas, desplazamientos con carga o sin carga, al realizar esfuerzos, al mantener posturas, digamos, sedente, digamos, una persona que tenga que laborar sentada más de 8 horas diarias, 48 horas laborales, que tenga que, o en bipedestación, digamos, una persona que trabaje de pie, entonces vamos a mirar todo ese tipo de enfermedades que se pueden dar por estas causas. Vamos a ir a la última parte del decreto, que es donde están todo lo relacionado a riesgo, factores de riesgos ergonómicos. Y como este decreto es del 2014, aún se hablaba de factor de riesgo o de riesgo laboral, pero hoy en día, según el decreto 1072 del 2015, que es por el cual se establecen todo lo relacionado con lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que ya no hablamos más de factor de riesgo, sino de un peligro. O sea, normalmente se identifican peligros y se valoran riesgos. Entonces vamos a hablar de los peligros ergonómicos, también conocidos como biomecánicos, que son los que por acá están, enfermedades del sistema musculoesquelético. Entonces, enfermedades, lesiones de hombro, agentes son movimientos repetitivos, posturas forzadas, aplicación de fuerza combinada con movimientos repetitivos, posturas forzadas y vibraciones, y aparecen las ocupaciones. ¿Qué personas pueden estar expuestas o a esta enfermedad? Entonces, ensambladores de autos, pintores, torneros, operadores, que hay cualquier cantidad de enfermedades por movimientos repetitivos. Mire, síndrome del manguito rotador, tendinitis de hombro, bursitis de hombro. ¿Listo? Entonces, este decreto también, epicondilitis lateral. Entonces, aquí este decreto les sirve para que ustedes se puedan basar y puedan realizar la evidencia, que es ese folleto de las lesiones más comunes, más que todo por movimiento repetitivo y trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué puedo doler la espalda? Entonces, primero por la postura inadecuada, ya sea al sentarse, al acostarse o al levantar cargas. También la obesidad es un factor de riesgo. Levantar objetos que exceden el límite permisible de peso. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo expidió una resolución hace años, por allá en el 79, que es la 2400, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Es conocido como el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Y por allá en un artículo que es el 392, establece que la carga máxima que un trabajador puede levantar es de 25 kilogramos. Las mujeres pueden levantar la mitad, 12,5. Pero cuando hay personas que laboran, digamos, como braceros, que son encargados de levantar cargas y demás, ellos si son entrenados, si son capacitados, lo máximo que pueden llegar a levantar son 40 kilogramos de peso. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Eso es uno de los factores que pueden llegar a generar dolor de espalda. O sea, levantar objetos que exceden el límite permisible de peso. Transportar objetos de forma inadecuada. Aquí tenemos como la secuencia de cómo se debe levantar una carga. Entonces debemos primero mantener la muñeca rígida, mantener la espalda relajada, mantener el codo pegado al cuerpo y mantener aproximadamente 90 grados entre el brazo y el antebrazo. Entonces aquí está la imagen. La posición. Nosotros aquí miramos en las imágenes que la silla no es ergonómica, ¿no? En este caso no es ergonómica, pero debemos nosotros tener una buena higiene postural. Entonces, como está aquí en la parte superior derecha de la imagen, así debemos siempre tener nuestra espalda recta, debemos siempre mantener nuestro cuerpo erguido. Aquí sí ya tenemos un ejemplo de una
silla ergonómica, que es aquella que se pueda ajustar a las características, digamos, de la persona, de su fisionomía, de sus medidas antropométricas. Y en este caso, pues el respaldo, el asiento debe ser regulable tanto en altura, esta parte, la base del asiento debe ser regulable en profundidad, se pueda correr, para evitar la presión del asiento sobre la parte posterior de la rodilla, que es la parte poplitea, para evitar todos los problemas que se pueden llegar a dar acá, venas varices y demás, y para que haya un buen retorno venoso. Respaldo regulable en la inclinación, también. Hoy en día se manejan respaldo de asiento con sistema síncrono, que se pueda sincronizar acá. El respaldo de la silla adaptarse a las formas de la espalda, especialmente en la zona lumbar, que es donde más se presentan esos dolores, en la parte, en la espalda baja, se le llama. Entonces, cuando la silla no es ergonómica, pasa esto. Y aquí es donde vienen los problemas lumbares. Entonces, por eso es importante esa silla que sea ergonómica y obviamente que se haga un análisis del puesto de trabajo, o sea, que se tomen esas medidas antropométricas de la persona y sea esa silla, esa máquina, pues en este caso ese objeto se pueda adaptar a la persona. También tenemos que manejar una buena higiene postural cuando laboramos de pie. Esto para evitar cervicalgias, que es un dolor en la parte cervical, la parte superior acá de la columna. En la ergonomía hablamos también del levantamiento de cargas. Ya le decía el peso máximo que puede levantar una persona normal, un hombre de 25 kilogramos, las mujeres 12,5 y una persona entrenada, capacitada, puede levantar hasta 40 kilogramos, pero lo debe hacer de una manera correcta, como le mostraba en la secuencia anterior, no de esta manera donde se hace las fuerzas con la espalda, donde vienen las diferentes hernias discales que se dan por una distensión, un desgarro en la parte de la columna, pero no si nosotros hacemos un buen levantamiento, lo hacemos siguiendo la secuencia que acabo de mostrar, pues estaríamos evitando ese tipo de lesiones que son degenerativos, no todos los problemas de columna, hernias discales y demás son problemas degenerativos porque usted pues le dan un diagnóstico, hay un tratamiento, digamos, usted realiza terapias y demás, pero los problemas, o sea, tienden siempre a, en vez de mejorar, a empeorar. Entonces, es por eso que debemos prevenir ese tipo de lesiones. Cuando en la postura sedente, también debemos tener una buena higiene postural. Mire, al conducir, en este caso ya observamos que la silla no es ergonómica. Si usted realiza servicios, actividades de servicios generales, en este caso, mire, la escoba es muy pequeña, el mango, entonces la persona se tiene que agachar. También nosotros al dormir debemos adoptar una buena postura. Aquí tenemos, digamos, unos malos hábitos o malas prácticas, como miramos acá la señora que está haciendo el aseo, también el mango de la escoba es muy pequeño. La mala práctica, digamos, de contestar el teléfono, ahí está lesionando la parte cervical. Trabajando en el computador, ahorita vamos a mirar unas imágenes donde cómo se debe mantener la mano en una posición neutra para evitar el síndrome del túnel del carpo. Aquí miramos esta imagen que es muy diciente en el tema de la parte cervical, digamos una secretaria que adopta esta postura. Entonces empiezan los problemas como las cervicalgias, que son dolores aquí en la parte superior de la columna. Acá lo mismo con el tema de que la posición no es neutra de la mano. Mal hábito, digamos, de trabajar en el computador y más un portátil, sin realizarlo en un mueble. Acá miramos que esta señora tiene una silla ergonómica, pero no la está utilizando de una forma adecuada. También el mal hábito de nosotros los hombres de elaborar y no sacarnos la billetera, mire, puede generar estos problemas en la columna, como una escoliosis que aparece acá. Factores que desencadenan una lesión osteomuscular o por trauma acumulativo. Entonces tenemos la fuerza, mala repetición, mala postura inadecuada y el no tener un buen descanso llegan a generar estos trastornos por traumas acumulados o acumulativos. Y las lesiones más frecuentes que se pueden presentar son desde espasmos, desgarros, esguinces, tendinitis, lumbalgias, hernias discales. Entonces, por ejemplo, un espasmo, los espasmos musculares pueden sentirse, digamos, como un leve tirón o como una especie de calambre doloroso.
y ocurre, digamos, en cualquier músculo del cuerpo, dura, digamos, unos cuantos segundos o máximo unos 3, 4 minutos, pero tienden a desaparecer por sí solos sin ningún tratamiento. Obviamente, en el momento que usted siente como el tirón, eh, puede llegar, digamos, a tomar algún analgésico, pero el espasmo sí es algo más sencillo comparándolo con el desgarro, ¿no? Que ya el desgarro muscular se produce cuando un músculo o un tendón, recordemos que el tendón es el tejido que conecta el músculo con el hueso, entonces ese desgarro se produce cuando ese tendón se estira demasiado o se rompe. Entonces, si ya se rompe el tejido, entonces sí ya es un tema más complicado y, pues, digamos, suele ocurrir cuando nosotros levantamos objetos pesados. Los esguinces. El esguince es como cuando nosotros decimos que una persona, bueno, en lo más común es el de tobillo. Digamos, dice que la persona se torció el tobillo. Normalmente o coloquialmente o en el argot popular decimos que se torció el tobillo es cuando tenemos un esguince, que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Ya el esguince sí es una lesión de los ligamentos, que ya es la banda que es muy sólida y es elástica, que une los huesos en el seno de la articulación. Entonces, el esguince se puede dar por una distensión, por un estiramiento excesivo, por una torsión o una rasgadura, que esto es acompañado de un hematoma, como le digo, está el grado 1, grado 2 y grado 3. Genera una inflamación, un dolor constante y no se recomienda, digamos, visitar a los famosos sobanderos, porque en un esguince, obviamente, por la inflamación, pareciera que la articulación, que tuviera una especie de luxación, pero no, es por la inflamación y obviamente hay un hematoma, pero no se debe ir al sobandero, sino que se debe ir es al ortopedista y especialmente tener un buen descanso y realizar terapias, ¿listo? Terapias de choque, agua caliente, agua fría, compresas y demás. Ya las tendinitis, al principio de la sesión les decía que todas las enfermedades terminadas en itis son inflamaciones. Entonces la tendinitis es una inflamación también acompañada de irritación o hinchazón de un tendón que provoca, digamos, dolor severo, molestias alrededor de la articulación y puede afectar a cualquier tendón del cuerpo. Acá nosotros las más comunes que vamos a tener son las de codo o de hombro, cuando hacemos movimientos repetitivos, ¿no? En este caso. Las lumbalgias, pues ya son es un dolor, una presencia de un dolor en la parte lumbar, acá en la parte baja de la espalda. Y por último tenemos las hernias discales, que ya una hernia discal también es conocida como una hernia de disco y sucede cuando todo o una parte, digamos, de este disco intervertebral se desplaza de su lugar habitual acá en la columna vertebral. Ese sí ya es más delicado y por eso le decía que después de hernias discales estos problemas de columna son bastante degenerativos. Entonces, ahí es donde es importante nosotros conocer del tema, estar capacitados, porque la principal medida de prevención colectiva siempre va a ser la capacitación, que las personas tengan el conocimiento, eh, tengan las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral. Lesiones osteomusculares. Las más comunes son el síndrome del túnel del carpo bilateral y la tendinitis. Muchachos, se acabó de ir la energía. Voy a conectarme desde el celular. Permítame en unos minutos, que está la grabación, sí está quedando ahí en el programa, pero ya me conecto. Muchachos, ¿ahí me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Karen, Melissa, Valentina. Sí, qué pena, muchachos, pero se había ido Sí, señor. se fue la energía. Sí, señor, sí Entonces, le escucho. bueno, lo que pasa es que se fue la energía, entonces me tocó conectarme con el internet del celular. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor.
Listo, entonces continuamos. Bueno, les decía o les estaba hablando sobre las lesiones osteomusculares como el síndrome del túnel del carpo bilateral, que es una presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca. Y vamos a hablar del nervio mediano, pero en las diapositivas que siguen. ¿Qué síntomas tienen? Hormigueo, dolor y entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo en la noche. Causas típicas, es un por trabajo repetitivo con la muñeca encorvada y la utilización de instrumentos vibratorios. Ya las tendinitis es una inflamación de la zona en que se une el músculo y el tendón. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, inflamación y enrojecimiento de la mano, de la muñeca o o el antebrazo. Dificultad para utilizar la mano. Causas típicas, movimientos repetitivos. Aquí tenemos la imagen del carpo acá de la muñeca y miramos acá el nervio mediano que pasa por este túnel, donde está el ligamento transverso del carpo, que es este. Acá están los huesos del carpo, que acá lo que llegan son se unen donde está el cúbito y el radio con los metacarpianos. Y tenemos los tendores flexores. Entonces, cuando nosotros le hacemos presión a la muñeca, no tenemos la mano en una posición neutra, es donde este ligamento le hace presión acá a este nervio mediano, que es el que se inflama y es el que genera el dolor, el adormecimiento, el entumecimiento. Y luego las personas tienden a perder fuerza en las manos o realizar, por ejemplo, el movimiento repetitivo en el teclado en el computador. El síndrome del túnel carpiano es una dolencia provocada por la inflamación y la presión en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento carpiano transverso en la muñeca. Tenemos dos imágenes. Aquí hay una ventaja que se tiene el mouse ergonómico, porque hoy en día, digamos, el mouse normal que trae el computador no nos permite realizar o tener una posición neutra, mire, que esté la articulación alineada. Y los mouse normales tienden a que nosotros mantengamos esta postura forzada haciendo una extensión de la muñeca y aquí es donde presionamos ese nervio y por eso es que se da la enfermedad. Obviamente esto no sea en 1, 2, 3 años que usted esté expuesto a este riesgo ergonómico, este peligro ergonómico biomecánico, sino que sea, digamos, en 5, 6, 8 años que lleve una persona expuesta a este peligro, pero que no realice, digamos, sus pausas activas, porque si usted realiza sus pausas activas, pues va a prevenir que le dé esa enfermedad. Síntomas. Primero, hormigueo que va haciéndose insoportable, llegando incluso al dolor, entumecimiento en la mano afectada y dificultad para agarrar objetos. Para mí, una de las más, bueno, de los síntomas más complicados es ese, porque se pierde demasiado la fuerza en las manos. Entonces, y en la noche, pues es insoportable, digamos, el adormecimiento y el dolor. Entonces, muchas veces las personas no pueden ni dormir cuando ya se les diagnostica la enfermedad. Ya vamos a mirar que hay algunas técnicas como o unos test que lo puede realizar un médico general, que es el test de Fallen o el test de Tiner, pero el diagnóstico sí lo da un examen o lo realiza un fisiatra, que es el médico general especialista en rehabilitación, de la persona que le realiza a usted una electromiografía de miembros superiores. Ese examen sí ya es el definitivo en donde puede diagnosticarlo si está de manera incipiente, o sea, si apenas está iniciando la enfermedad, o si es leve, moderado, si es grave. Cuando ya es grave es cuando ya tiene que pasarse a cirugía, digamos, realizar una cirugía para poder ya liberar ese nervio mediano que está ya atrapado por los ligamentos. Otros síntomas son adormecimiento, cosquilleo en los dedos, sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable y debilidad del pulgar al pellizcar. Aquí están las dos o los dos test que les decía. El de Tiner, como está en la imagen, consiste en mantener la muñeca en flexión, como está ahí en la imagen, forzada durante 1 minuto. Que el test de Fale. Este lo pueden hacer hasta ustedes en sus casas. Pueden poner las manos así, la tienen durante 1 minuto y si luego relajan las manos y sienten un hormigueo en las manos, quiere decir que de manera incipiente está iniciando esa enfermedad. O tenemos acá el otro test que consiste en percutir de forma suave con los dedos la zona del tendón palmar.
para provocar hormigueos y tratar o detectar más bien si hay algún tipo de inflamación en el nervio. Como les decía, esto los pueden realizar un médico general, pero el examen que en realidad usted le va a dar el diagnóstico es la electromiografía, que es acá donde está en esta imagen, que consiste, digamos, lo conectan a usted, bueno, lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me han realizado alrededor de dos electromiografías. La primera me salió de manera incipiente, o sea que apenas me estaba iniciando en la mano derecha. Y luego ya me salió en la mano, en las dos manos, porque en ese caso para mí fue bilateral, de manera leve. O sea que apenas estaba iniciando el síndrome del túnel del carpo. Yo llevo como 15 años como instructor y manejo pues mucho el computador, pero gracias al tema de las pausas activas, realizar terapias y demás, ya digamos en el momento pues no siento digamos esos síntomas. Entonces, pero les digo que con conocimiento de causa es importante manejar la prevención, o sea, realizar las pausas activas. Algunas ARL, que son administradoras de riesgos laborales como Positiva, que es la que tiene más afiliados a nivel nacional, es la del Estado. eh, en algunos computadores instalan un software que cada hora, digamos, bloquea el computador y aparece, digamos, la muñequita de Futura, en el caso de Positiva, así se llama, y le dice, le da la orden a usted de realizar una pausa activa y así usted le dé escape o le dé controlar, suprimir o algo, no va a desaparecer ahí esa imagen y usted debe realizar la pausa activa. Entonces, en 2, 3 minutos hace algún estiramiento y demás. Entonces, este software, digamos, es una de las buenas prácticas que ha implementado algunas ARL. Recuerden que una vez ustedes vayan a laborar, pues los afilian a la Seguridad Social Integral, que es salud, pensión y riesgos laborales. En salud, pues la van a afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es a una EPS, una entidad promotora de salud, ya no el régimen subsidiado, sino el régimen contributivo. También la afilian a la administradora de fondo de pensiones, el ejemplo como Porvenir, que en el Sistema General de Pensiones y lo afilian a la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. En caso tal de que se presente un accidente de trabajo o se diagnostique una enfermedad laboral, pues ella va a pagar las prestaciones tanto asistenciales como las prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales son atención médica, quirúrgica, farmacéutica, terapéutica, gastos de traslados, prótesis, órtesis, se parte de esas prestaciones asistenciales. Y las económicas, la primera es el subsidio por incapacidad temporal. Entonces, si a usted le diagnosticaron la enfermedad y dura incapacitado 2, 3, 4 meses, pues el empleador le debe pagar su sueldo normal, su salario. Si usted venga el salario mínimo legal mensual vigente, él lo cancela normal, el empleador, y le pasa la cuenta de cobro a la ARL. Usted puede durar incapacitado hasta un año, hasta 6 meses y son prorrogables hasta otros 6 meses, o sea que en total usted puede durar hasta un año incapacitado temporalmente. También, caso tal de si la lesión es muy grave, o sea, sufre algún accidente, hay una otra prestación económica que es fuera del subsidio por incapacidad temporal, está la indemnización por incapacidad permanente parcial, donde ya no le van a pagar su salario normal, sino que lo van a indemnizar. Pero para esto tiene que usted haber perdido igual o superior al 5% de su capacidad laboral e inferior al 50%. Y el monto es de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De 2 a 24, todo depende de la pérdida de su capacidad laboral. Si ya usted pierde más del 50% de su capacidad para laborar, entonces ya no le dan ni un subsidio ni una indemnización, sino que le dan una pensión de invalidez, que la pensión también depende de la pérdida de su capacidad laboral. Si pierde igual o superior al 50, pero inferior al 66, le dan el 70% de su ingreso base cotización como pensión de invalidez. Si pierde más del 70%, le dan el 75% de su ingreso base liquidación. Y si usted en ese accidente quedó cuadrapléjico, digamos que no se puede mover y necesita de una persona para que le ayude en sus necesidades básicas, entonces le dan un 15% más para que usted pueda pagar a esa persona para un total del 90% como pensión de invalidez de su ingreso base de liquidación. Por último, se tiene un auxilio funerario en caso tal de que el asegurado fallezca en ese accidente, y si una persona logra demostrar
que pagó, sufragó esos gastos, entonces le pueden dar un monto en alrededor entre 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esas son las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales. Como les digo, ustedes una vez terminen el técnico en asesoría comercial, antes de ser contratado, le realizan su examen médico ocupacional de ingreso. Luego firma su contrato, inmediatamente lo afilian a la Seguridad Social Integral. Salud, pensión, riesgos laborales. O sea, la cobertura inicia al día siguiente de que usted lo hayan afiliado, hablando especialmente de la ARL, ¿no? La Administradora de Riesgos Laborales. Antes de empezar a laborar, ese día, como usted lo afiliaron, y la cobertura inicia el otro día, entonces ese día el de seguridad y salud en el trabajo, que es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, le debe realizar una inducción en SST, donde le debe socializar esa matriz de peligros, donde están todos estos peligros que hemos hablado, digamos, ergonómicos, biomecánicos, físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos, le socializa esa matriz, especialmente no solo la identificación del peligro, sino cómo fue evaluado y valorado, y especialmente las medidas de control o las medidas de intervención. Hoy en día hay una jerarquización de esas medidas, donde primero está por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, hasta el uso de elementos de protección personal. Todo para evitar o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿La pregunta o de inquietud ninguno? Elena, Sandra, Shirley. Buenas noches, instructor, ¿cómo le va? Bien, Shirley, cuéntenos. Instructor, ¿cuántas cosas tiene que tener el folleto? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas caras? No, ahí en la guía de aprendizaje aparece que la extensión es, pero permíteme mirar acá la guía de nuevo, que la extensión es libre, o sea, usted puede tener una página, dos, tres, no nos dice ni el mínimo ni el máximo. O sea, pueden ser dos, tres páginas, si quieres 5, 10, no hay ningún problema. Extensión libre aparece ahí. Y Ok, gracias. recuerden que lo pueden hacer en grupo. ¿Listo? No tenemos más preguntas. Bueno, entonces continuamos. Acá aparece cómo se puede tratar, digamos, los casos más graves, como les decía, cuando ya el diagnóstico de la electromiografía de miembros superiores aparece, si ya la enfermedad está en un nivel severo, ya tiene que realizarse una cirugía, que tenemos la imagen. Y si hay inflamación, la aplicación de compresas tibias puede ayudar a reducir, digamos, la inflamación. Aquí tenemos las posiciones que causan el síndrome. Mira, aquí tenemos el teclado. Esta es la forma correcta de ubicar las manos. Y estas son las formas incorrectas. Especialmente esta, que es la que le hace presión al nervio mediano aquí en la muñeca. Acá cuando manejamos el mouse, mire, la posición debe ser neutra. Esta es la forma correcta, forma incorrecta. Pasamos a otra enfermedad que es la tendinitis, que es la inflamación del tendón, que es la estructura que une el músculo con el hueso y generalmente aparece por realizar un esfuerzo repetitivo o sobrecarga de una zona del cuerpo. Tenemos la epicondilitis, que también conocida como la tendinitis del codo y se presenta mucho, digamos, en los jugadores de tenis o de golf. En la lesión del tenis corresponde una lesión en la parte externa del codo y en la del golfista se presenta en la parte interna del codo. Síntomas: genera demasiado dolor, inflamación, debilidad muscular, pérdida de la funcionabilidad. Y por último, muchachos, pasamos acá a las pausas activas, que son aquellas actividades que rompen durante los diferentes momentos la monotonía del trabajo y pretenden descansar en un periodo de tiempo muy corto aquellos músculos o zonas que tienden principalmente a tensionarse debido a la actividad realizada. Aquí aparecen algunas pausas activas a nivel general. Como les decía,
Si usted ya se le ha diagnosticado, digamos, una tendinitis o una bursitis o una epicondilitis, digamos, debe buscar unas pausas activas específicas para ese tipo de enfermedad. Aquí, como le digo, es a nivel general. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen, nosotros podemos unirlos, entrelazar los dedos, estirarlos, hacer el estiramiento de 10 a 20 segundos, repetirlo 2 veces. Acá en la segunda imagen podemos nosotros estirarlo ya no al frente, sino arriba, de 10 a 15 segundos. En la tercera imagen podemos llevar la mano en medio de los omóplatos, digamos la mano derecha y con la izquierda presionar el codo para estirar todo el tríceps. En la cuarta imagen también podemos llevar ya la otra mano también hacia arriba para hacer el estiramiento. Mantenemos de 10 a 20 segundos. Acá en la quinta imagen podemos levantar de 3 a 5 segundos, 3 veces, digamos, los hombros. Obviamente estos estiramientos se deben hacer suaves, ¿no? O sea, usted va suave porque no se puede lesionar. Si usted lleva sentado 7 horas y se va a parar a realizar este tipo de estiramientos, debe iniciar de una manera suave porque uno pues se puede lesionar. En la imagen número 6 podemos estirar de 10 a 12 segundos cada brazo, como está en la imagen. Digamos, la mano derecha sujeta a la mano izquierda en la parte de atrás, en la espalda, y empieza a estirarla hacia abajo. También podemos realizar este ejercicio que es parecido al test de Fale. Entonces colocamos las manos, digamos la muñeca en flexión durante 10 segundos. Luego, como está en la imagen número 8, la llevamos hacia abajo. También la sostenemos por 10 segundos. En la siguiente podemos nosotros alternar, digamos, estirar la mano derecha arriba, la otra hacia la izquierda hacia abajo y luego intercambiamos. Como está en la imagen número 10, ahí en la silla ergonómica que miramos en la imagen, podemos colocar la pierna izquierda encima de la derecha y presionamos y giramos el tronco. O simplemente, como está acá en la otra imagen, sostener de 10 a 15 segundos, poner las manos en la espalda y llevarla hacia atrás. Y por último, podemos sacudir las manos de 8 a 10 segundos. Estas son algunas pausas activas, digamos, a nivel general. Por acá tengo una presentación donde, digamos, hay unas pausas activas. Pausas activas. En algunas, la importancia aparece que disminuye el estrés, favorece el cambio de posturas y rutina de trabajo, libera el estrés articular y muscular, favorece la autoestima y capacidad de concentración en la jornada laboral y disminuye el riesgo de enfermedades laborales, que es en sí nuestro tema para el folleto, ¿no? Vamos a mirar primero cuáles son las lesiones más comunes, cómo se pueden prevenir y la importancia de estas pausas activas. Y aquí aparecen otras pausas activas que podemos nosotros realizar. Listo, muchachos. Pasamos a preguntas o comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o va a realizar algún comentario? O si no tenemos pregunta, entonces pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, muchachos, tener en cuenta que esta es nuestra última sesión de la competencia de cultura física. Recordarles que esta competencia inició el 15 de septiembre y ya finaliza este domingo 12 de octubre. Entonces, invitar a aquellos que aún no han enviado ninguna evidencia, que tienen plazo nomás hasta este domingo. Recuerden que la primera evidencia hablamos del tema de psicomotricidad y deben ustedes realizar la participación en el foro, participar en el foro y también realizar un comentario crítico reflexivo a la intervención que haya realizado algún compañero, porque algunos solamente responden las 5 o 6 preguntas que están en el foro, pero no realizan el comentario crítico reflexivo o la intervención del compañero, entonces se les califica en D. Entonces tengan en cuenta eso para algunos que se les ha calificado en D. La segunda evidencia que fue la infografía sobre los estilos de vida saludable.
la evidencia de la semana pasada, que es la ficha antropométrica de valoración de la condición física. Recuerden que estas últimas se pueden realizar en grupo, solamente el foro es individual. Y pues el folleto de lesiones más comunes en el trabajo, vida cotidiana y la importancia de las pausas activas tienen plazo, como les decía, hasta este domingo 12, que ya termina la competencia. Entonces, aquellos que les envío, que les envíe, digamos, el primer llamado de atención y les di plazo hasta el domingo pasado y no lo enviaron, pues se les va a realizar el segundo llamado de atención y tienen plazo hasta este domingo. Si ya el domingo no enviaron la evidencia, pues ya pasan ustedes a una actividad pedagógica complementaria o que anteriormente se llamaba el plan de mejoramiento. Y se les da, digamos, un plazo 5 días. Si no responden ese plan de mejoramiento, pues deben pasar a un comité en donde se determina si continúan en la formación o no. Entonces, para no llegar hasta allá, muchachos, la invitación es que nos pongamos al día. Acá alguien levantó la mano. Tatiana iba a decir algo. Sí, esta evidencia o sea, la puede usted realizar individual, pero si la quiere realizar en grupo, la puede hacer, no hay problema. O sea, la primera es la única que es individual, que es el foro temático, pero la infografía, la ficha antropométrica y el folleto de lesiones lo pueden hacer en grupos. Listo, muchachos. Por último, recuerden que nosotros nos podemos conectar los días miércoles permítame un momento, de 8 a 9 de la mañana a través de la herramienta que es de Google Meet. Aquí está el enlace. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, también me pueden llamar a mi número celular, que es el 310-805-2655, o escribirme ahí a mi número de WhatsApp, o al correo electrónico institucional, que es caolaya@sena.edu.co, o a través de la plataforma Sayuna, también está el chat, también por ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, alguna inquietud. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan una buena noche y que Dios los bendiga. Buenas noches, instructor. Eh, ¿Sí la escuchamos? no, ya para decirle que buenas noches. Ah, Chao. Igualmente, que tenga buena noche.